Hubo una vez un águila que tuvo el sueño perfecto, el lugar perfecto, y todo el tiempo del mundo, o eso creía. Hoy te contaré cómo ese águila perdió lo más valioso que tenía, no por falta de alas, sino por algo mucho más silencioso y devastador. Quédate hasta el final, porque lo que le pasó a esta águila puede estar pasándote a ti ahora mismo, y ni siquiera lo sabes. En lo alto de una región montañosa, donde las rocas se elevaban como dedos de gigantes hacia el cielo, existía un acantilado legendario. No era el más alto, ni el más imponente, pero tenía algo que ningún otro lugar poseía. Era el único punto en todo el territorio donde los primeros rayos del sol tocaban la tierra cada mañana. Desde ese acantilado se podía ver el mundo despertar antes que cualquier otro ser vivo. Un águila joven había descubierto ese lugar durante uno de sus primeros vuelos de exploración. Cuando sus garras tocaron la roca por primera vez y sintió el viento fresco de la madrugada acariciar sus plumas, supo con absoluta certeza que ese era el lugar donde construiría su nido. No un nido cualquiera, sino el nido de su vida, el hogar donde criarían sus futuras crías, donde establecería su legado. El águila pasó horas imaginando cada detalle. Las ramas más resistentes formarían la base, entrelazadas con precisión de artesano. Musgo suave del bosque del norte cubriría el interior. Plumas de sus propias alas, las más fuertes y hermosas, decorarían los bordes. Sería una obra maestra, un testimonio de paciencia y dedicación. Sus crías nacerían viendo el amanecer dorado, crecerían con la luz del sol bañando sus primeras plumas. Aprenderían a volar con el valle entero, extendiéndose bajo ellos como un mapa de posibilidades infinitas. Este será mi legado, se dijo con voz firme, posada en la roca que pronto sería suya. Aquí construiré algo que durará generaciones. Las águilas del futuro hablarán de este nido, del águila que lo construyó con tanto amor y dedicación. Pero mientras contemplaba su futuro hogar, el águila también contempló el valle abajo. Había tanto por hacer antes de comenzar. Necesitaba conocer mejor la región, establecer rutas de caza, familiarizarse con las corrientes de aire. No tiene sentido apresurarse, pensó con lógica impecable. Un nido como el que planeo requiere preparación. Debo hacerlo bien, no rápido. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El águila extendió sus alas y se lanzó al vacío, planeando en círculos descendentes hacia el valle. Mañana comenzaré a recolectar información, se prometió. Observaré cómo construyen otros, aprenderé de los errores ajenos, y cuando finalmente empiece, mi nido será perfecto. La primavera estaba en su apogeo, los árboles rebosaban de hojas verdes y frescas, las ramas eran abundantes y flexibles, el clima era ideal para la construcción. Todo estaba alineado perfectamente. El tiempo, pensaba el águila, estaba de su lado. No sabía entonces que el tiempo nunca está del lado de nadie. El tiempo simplemente fluye, indiferente a nuestros planes y promesas. Llegó la primera primavera, desde que el águila había descubierto su acantilado perfecto. El valle entero bullía de actividad. Aves de todas las especies recolectaban ramitas, plumas y musgo. El aire vibraba con el sonido de construcciones en proceso, de familias en formación, de vida preparándose para perpetuarse. El águila despertó con el firme propósito de comenzar ese mismo día. Voló hacia el acantilado con determinación, sus garras listas para comenzar la gran obra. Pero en el camino, escuchó un llamado de auxilio. Un halcón joven había comenzado su nido en una ubicación precaria, y las primeras ramas se estaban deslizando peligrosamente hacia el vacío. Solo serán unos minutos, se dijo el águila, desviando su vuelo. Ayudó al halcón a estabilizar la estructura, a reposicionar las ramas principales, a asegurar los nudos. Los minutos se convirtieron en horas. Cuando terminó, el sol ya había pasado su cenit. Ha sido un buen día, pensó el águila, sintiendo la satisfacción de haber ayudado. Mañana comenzaré temprano. Además, observar la técnica del halcón me ha dado ideas para mi propio nido. Pero al día siguiente, una tormenta inesperada sacudió el valle. Sería una tontería intentar construir con este viento, razonó el águila, observando desde la protección de una cueva cómo las ramas volaban descontroladas. Las condiciones deben ser óptimas para un proyecto de esta magnitud. Pasó la tormenta, y con ella, 3 días completos. Cuando el cielo volvió a despejarse, el águila notó que muchas ramas habían caído de los árboles cercanos al acantilado. Perfecto, pensó con entusiasmo. Esto facilitará la recolección. Pero al inspeccionar las ramas, las encontró demasiado húmedas, empapadas por la lluvia reciente. Un nido debe construirse con materiales secos, se dijo con convicción profesional. La humedad podría causar podredumbre, y mi nido debe ser eterno.
Esperaré unos días hasta que se sequen. Los días de espera se transformaron en una semana, cuando una familia de cuervos le pidió ayuda para localizar un árbol adecuado para su colonia. Es importante mantener buenas relaciones con los vecinos, reflexionó el águila. Además, explorar más árboles me ayudará a identificar las mejores ramas para mi propio proyecto. Cada día traía una nueva razón completamente válida para posponer el inicio. Las ramas estaban demasiado verdes, luego demasiado secas. El viento soplaba desde el norte cuando debía soplar del sur. Había demasiada actividad de depredadores cerca del acantilado. Una bandada de garzas necesitaba guía para encontrar peces en el río. El águila se convirtió en la ayudante más solicitada del valle. Todos conocían su generosidad, su disposición para colaborar, su sabiduría en asuntos de construcción que nunca había puesto en práctica en su propio proyecto. Se sentía útil, necesaria, parte importante de la comunidad. Pero cada noche, cuando regresaba a su percha temporal en el valle, miraba hacia el acantilado solitario en lo alto. La roca seguía allí, esperando, bañada por la luz de la luna. Pronto, se susurraba a sí misma. Muy pronto comenzaré. Solo necesito que todo esté perfecto. La primavera comenzó a deslizarse hacia el verano. Las primeras crías de otras águilas ya habían nacido. Sus chillidos llenaban el aire del valle. El águila las observaba con una mezcla de alegría y algo más, algo que no quería nombrar. Aún hay tiempo, se repetía. Tengo toda la vida por delante. El verano llegó con su calor sofocante y sus días interminables. El águila había perfeccionado su rutina. Cada mañana volaba hacia el acantilado con la intención de comenzar, y cada tarde regresaba al valle con una nueva excusa, perfectamente razonada. El calor del verano hace que las ramas se vuelvan quebradizas, explicaba a quien quisiera escucharla. Es mejor esperar al otoño, cuando el clima se estabilice y los materiales sean más maleables. Sonaba lógico, profesional, sabio incluso. Durante ese verano, el águila se convirtió en una experta teórica en construcción de nidos. Había observado a docenas de aves en el proceso, había estudiado cada técnica, cada método, cada estilo arquitectónico. Podía hablar durante horas sobre la tensión estructural de las ramas de roble versus las de pino, sobre el ángulo óptimo para maximizar la protección contra el viento, sobre la importancia del drenaje en caso de lluvias torrenciales. Un búho anciano, que había escuchado sus disertaciones en múltiples ocasiones, le hizo una pregunta simple: ¿y cuándo comenzarás tu propio nido? El águila parpadeó, momentáneamente sin palabras. Pronto, respondió finalmente. Estoy en la fase de planificación exhaustiva. Un proyecto de esta magnitud no puede apresurarse. Cada decisión debe ser meditada, cada paso calculado con precisión. El búho la miró con sus enormes ojos amarillos, llenos de una sabiduría que solo dan los años. He vivido muchos veranos, dijo lentamente, y he aprendido que hay dos tipos de aves: las que construyen nidos imperfectos pero reales, y las que planean nidos perfectos que nunca existen. ¿Cuál crees que deja descendencia? Las palabras del búho resonaron en la mente del águila durante días, pero finalmente las archivó en el rincón de su conciencia, dedicado a cosas para considerar después. Había asuntos más urgentes que atender. Un águila joven había llegado al valle, apenas había completado su primer vuelo largo. Estaba desorientada, hambrienta, asustada. El águila la tomó bajo su protección, le enseñó las mejores rutas de caza, los lugares donde las corrientes térmicas facilitaban el vuelo, los secretos del valle que solo se aprenden con tiempo y observación. Eres muy generosa, le dijo la joven un día. ¿Dónde está tu nido? Me gustaría visitarlo cuando tenga mi propio hogar. El águila señaló hacia el acantilado con un gesto de su ala. Allá arriba, dijo con orgullo. Pronto comenzaré la construcción. Será el nido más magnífico que hayas visto jamás. Podrás aprender de él cuando esté terminado. La joven águila miró el acantilado vacío con respeto. Debe ser un lugar muy especial si has esperado tanto para construir allí. Seguramente será perfecto. Esas palabras alimentaron el ego del águila. Sí, estaba esperando porque iba a ser perfecto, no como esos nidos apresurados que veía por todas partes, construidos en semanas por aves impacientes que no entendían el valor de la planificación meticulosa. El verano se derritió en atardeceres cada vez más tempranos. El águila notó cómo las crías que habían nacido en primavera ya estaban practicando sus primeros vuelos, aún torpes, pero llenos de determinación. Sus propias alas, en cambio, solo habían servido para transportar sueños sin sustancia. El otoño se prometió mientras observaba las primeras hojas cambiar de color. En el otoño, cuando todo sea perfecto, comenzaré. Pero una pequeña voz en su interior, cada vez más difícil de ignorar, susurraba una pregunta incómoda.
¿Estaba esperando el momento perfecto? ¿O estaba esperando a que el miedo desapareciera? ¿Y qué pasaría si el momento perfecto nunca llegaba? Las hojas comenzaron su danza anual de transformación, tiñendo el valle de oros y carmesíes. El águila observaba el espectáculo desde su percha habitual, sintiendo como algo dentro de ella también comenzaba a cambiar, aunque no con la belleza del otoño, sino con un peso creciente de inquietud. El otoño es la estación perfecta, se dijo con un entusiasmo que sonaba forzado, incluso para sus propios oídos. El clima es templado, los materiales están en su punto óptimo, y tendré el nido terminado antes del invierno. Voló hacia el acantilado con renovada determinación. Esta vez sería diferente. Esta vez, realmente, comenzaría, pero al posarse en la roca familiar, notó algo perturbador en un árbol cercano, el más grande y robusto de la zona. El que había identificado años atrás como su fuente principal de ramas, estaba mostrando signos de enfermedad. Algunas de sus ramas más altas se habían tornado marrones y quebradizas. «Esto es una señal», interpretó el águila. «Debo esperar a ver si el árbol se recupera. No puedo arriesgarme a usar material comprometido». La lógica era impecable, la preocupación legítima, pero en el fondo de su corazón, una parte de ella sabía la verdad. Estaba aliviada de tener otra razón para esperar. Los días de otoño pasaron con la rapidez de las hojas cayendo. El águila se sumergió en nuevas actividades del valle, ayudó a organizar la gran migración de las aves que viajaban al sur, compartió sus conocimientos sobre rutas de vuelo con los recién llegados, medió en disputas territoriales entre halcones y búhos. Un día, mientras sobrevolaba el valle, en una de sus patrullas de rutina, escuchó una conversación entre dos águilas jóvenes que habían llegado recientemente a la región. «Mira ese acantilado», dijo una de ellas, señalando con su ala hacia el lugar que el águila consideraba suyo. «¿Crees que alguien lo haya reclamado?» «No lo creo», respondió la otra. «Llevo semanas observándolo y nunca he visto actividad allí. Es extraño, porque es claramente la mejor ubicación de toda la región». El águila sintió un pinchazo de pánico, descendió rápidamente y se posó en el acantilado con autoridad territorial. «Este lugar está tomado», declaró con firmeza. «He estado planificando construir mi nido aquí desde hace tiempo». Las jóvenes águilas intercambiaron miradas de confusión. «¿Planificando?», preguntó una. «¿Pero por qué no has comenzado?». Era una pregunta simple, inocente, sin malicia, pero golpeó al águila como una roca lanzada con fuerza. ¿Por qué no había comenzado? Abrió el pico para enumerar sus razones perfectamente válidas. El clima, los materiales, la preparación necesaria, la importancia de hacerlo bien desde el principio. Pero las palabras se atascaron en su garganta, porque en ese momento, mirando a esas águilas jóvenes, llenas de energía y acción, se dio cuenta de algo aterrador. Había pasado tanto tiempo preparándose para vivir, que había olvidado vivir. «Las condiciones no han sido las adecuadas», dijo finalmente, su voz sonando hueca, incluso para ella misma. Las jóvenes águilas asintieron educadamente y se alejaron volando. El águila se quedó sola en su acantilado, rodeada del silencio de la oportunidad desaprovechada. El viento soplaba más frío ahora, anticipando el invierno que se acercaba. Esa noche, una tormenta inesperada de otoño azotó el valle. Truenos sacudieron las montañas, relámpagos iluminaron el cielo oscuro, y en medio del caos, el águila escuchó un crujido terrible, seguido de un estruendo que resonó por todo el valle. Al amanecer, cuando la tormenta hubo pasado, voló hacia el acantilado, con el corazón encogido. Lo que vio le robó el aliento. El árbol grande, su fuente de materiales perfectos, había sido derribado por un rayo. Yacía destrozado al pie del acantilado, sus ramas esparcidas como los huesos de un gigante caído. El águila se posó sobre el tronco muerto, sintiendo el peso de la pérdida. No era solo un árbol lo que había perdido, sino años de oportunidad. Ese árbol había estado allí todo el tiempo, ofreciendo sus ramas, esperando ser utilizado, y ahora se había ido. «Todavía hay otros árboles», se dijo, pero su voz carecía de convicción. El otoño terminó con las primeras nevadas tempranas. El invierno descendió sobre el valle, con garras de hielo y aliento de escarcha. El águila, que nunca había sentido el frío de manera tan penetrante, se dio cuenta de que algo en ella misma había cambiado. Sus alas no respondían con la misma agilidad de antes. Sus vuelos hacia el acantilado se volvían más cortos, más laboriosos. «Es solo el clima», se decía, negándose a aceptar lo que su cuerpo ya sabía. El tiempo no solo había pasado en el calendario, había pasado a través de ella, dejando su marca invisible pero innegable. Durante el invierno cruel, el valle se transformó en un lugar de supervivencia más que de vida.
Las aves se agrupaban para conservar calor, compartían información sobre fuentes escasas de alimento, se ayudaban mutuamente a resistir las ventiscas. El águila, con su reputación de generosidad y sabiduría, se convirtió en un pilar de la comunidad. Pero cada acto de ayuda hacia otros parecía amplificar el vacío que sentía en su propio corazón. Ayudaba a otras águilas a reforzar sus nidos contra el peso de la nieve, sabiendo que ella no tenía nido propio que proteger. Guiaba a las jóvenes en técnicas de caza invernal, consciente de que no tendría crías propias a quienes transmitir ese conocimiento. Una noche particularmente fría, mientras se refugiaba en una grieta de roca junto a otras aves, escuchó a un par de águilas jóvenes hablar sobre sus planes para la primavera. En cuanto llegue el deshielo, comenzaremos nuestro nido, dijo una con entusiasmo que atravesó la oscuridad. He encontrado el lugar perfecto, justo al lado de ese acantilado alto donde el sol sale primero. El águila sintió como si le hubieran clavado un témpano de hielo en el pecho. Su acantilado, su lugar perfecto. Otras águilas lo estaban considerando mientras ella seguía esperando el momento ideal. ¿No está ya reclamado ese acantilado?, preguntó la compañera. Hay un águila vieja que dice que va a construir allí, pero lleva años diciendo lo mismo. A este paso, sus alas se volverán demasiado débiles antes de que coloque la primera rama. Creo que está bien que alguien más use ese espacio en águila vieja. Las palabras resonaron en la mente del águila como campanas fúnebres. ¿Cuándo había sucedido? Cuando había pasado de ser la joven águila con sueños y todo el tiempo del mundo, a ser el águila vieja que hablaba mucho pero hacía poco. Esa noche no pudo dormir. El viento aullaba afuera, pero el ruido en su mente era aún más fuerte. Recuerdos de primaveras desperdiciadas, veranos de preparación infinita, otoños de oportunidades dejadas pasar. Cada momento se había sentido justificado en su tiempo. Cada decisión de esperar había parecido razonable, prudente incluso, pero ahora, viéndolos en conjunto, formaban un mosaico devastador de tiempo malgastado. Cuando llegó la primera luz del día, el águila tomó una decisión. A pesar del frío cortante, a pesar de la nieve que caía, volaría al acantilado y comenzaría, hoy, ahora, sin más excusas. Desplegó sus alas y se lanzó al aire invernal. El viento la golpeó con fuerza, pero luchó contra él. Sus músculos protestaban. Sus plumas temblaban con el esfuerzo, pero continuó. El acantilado estaba cerca, podía verlo a través de la nevada. A medio camino, sus alas fallaron. El cansancio acumulado de años de vuelos sin propósito real, la edad que había negado, el tiempo que había desperdiciado. Todo se cobró su precio en ese momento. El águila cayó, girando descontroladamente, hasta que logró estabilizarse lo suficiente para hacer un aterrizaje de emergencia, en un saliente rocoso mucho más abajo de su destino. Se quedó allí, jadeando, temblando, mirando hacia el acantilado, que había estado tan cerca, pero que ahora parecía inalcanzable. Sus alas ya no tenían la fuerza necesaria para cargos pesados. La construcción de un nido requería docenas de viajes, cientos de ramas transportadas, y en ese momento de terrible claridad, el águila comprendió la verdad que había estado evitando durante años. Ya no era capaz de construir el nido de sus sueños. No porque le faltara el conocimiento, la visión o el deseo. Le faltaba lo único que nunca podría recuperar: tiempo. El invierno continuó su marcha implacable, y con él, la última chispa de esperanza en el corazón del águila comenzó a extinguirse. La primavera regresó al valle como siempre lo hacía, indiferente al dolor de un águila anciana. Los primeros brotes verdes emergieron del suelo. Las flores silvestres pintaron los prados de colores, y el aire se llenó nuevamente con el sonido de la vida renovándose. Pero para el águila, esta primavera tenía un sabor diferente, amargo y final. Observaba desde su percha en el valle, ya incapaz de hacer el vuelo completo hasta el acantilado, como las dos águilas jóvenes que había escuchado durante el invierno, comenzaban la construcción de su nido, exactamente en el lugar que ella había reclamado, exactamente donde había planeado crear su legado. Las observaba trabajar con una mezcla de admiración y agonía. No perdían tiempo en planificación perfecta o condiciones ideales. Cuando una rama no servía, simplemente buscaban otra. Cuando el viento derribaba parte de la estructura, la reconstruían sin quejarse. Cuando llovía, esperaban a que parara y continuaban. No buscaban la perfección, buscaban el progreso. En 3 semanas, tenían un nido funcional. No era perfecto. Tenía ramas que sobresalían en ángulos extraños. El musgo no estaba distribuido uniformemente, y la forma general era más práctica que estética. Pero era real, existía, y pronto albergaría vida. El águila anciana cerró los ojos, y por primera vez en años,
permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por el nido que nunca construyó, por las crías que nunca nacieron, por el legado que nunca dejó. Pero más que nada, lloró por todos los amaneceres que había desperdiciado, esperando el amanecer perfecto. Un día, mientras descansaba cerca del río, la joven águila del nido nuevo descendió junto a ella. He escuchado que este lugar era importante para ti, dijo con gentileza genuina. Lamento haber tomado tu acantilado. El águila anciana negó con la cabeza lentamente. No tomaste nada que fuera mío. Yo nunca lo hice mío. Solo hablé de ello. Soñé con ello. Planeé para ello, pero nunca actué. El acantilado nunca fue mío, porque el tiempo que tuve para reclamarlo, ese sí, lo desperdicié. ¿Por qué esperaste tanto?, preguntó la joven con curiosidad sincera. La pregunta flotó en el aire como una pluma. El águila anciana pensó en todas sus excusas perfectamente razonadas, en todas las justificaciones lógicas que había acumulado durante años, pero ahora, en retrospectiva, todas se reducían a una sola verdad terrible. Esperé, dijo finalmente, porque pensé que el tiempo era infinito, porque creí que siempre habría otro amanecer, otra primavera, otra oportunidad. Pensé que la preparación era más importante que la acción, que planear era lo mismo que hacer. Me convencí de que esperar el momento perfecto era sabiduría, cuando en realidad era miedo disfrazado de prudencia. La joven águila escuchó en silencio, y el águila anciana continuó, sabiendo que estas palabras eran quizás lo único valioso que podría dejar. El tiempo, dijo con voz temblorosa pero clara, es el único tesoro que poseemos que no puede guardarse, que no puede ahorrarse para después, que no puede recuperarse una vez gastado. Yo traté mi tiempo como si fuera arena en una playa infinita, tomando granos y dejándolos caer distraídamente, pensando que siempre habría más sal. Pero el tiempo no es arena en una playa, es agua en tus garras. Mientras lo sostienes con cuidado y lo usas, te sirve. Pero si simplemente lo dejas estar, se escurre gota a gota hasta que tus garras están vacías y secas. Las crías del nido nuevo comenzaron a romper sus cascarones durante los días siguientes. El águila anciana las observaba desde la distancia, viendo cómo emergían hacia el mismo amanecer dorado que ella había imaginado para sus propias crías. El dolor era intenso, pero había una lección en él, una que finalmente había aprendido demasiado tarde. Un grupo de águilas jóvenes comenzó a reunirse alrededor de la anciana águila, atraídas por su historia, por la sabiduría nacida del arrepentimiento, y aunque su cuerpo se debilitaba día a día, su voz encontró un nuevo propósito. No cometan mi error, les decía. No confundan preparación con acción. No esperen el momento perfecto, porque ese momento no existe. El mejor momento para comenzar fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Los sueños que no se actúan son solo fantasías bonitas que se pudren en el árbol de las intenciones. El águila anciana vivió una temporada más, lo suficiente para ver a las crías del acantilado hacer sus primeros vuelos torpes, pero hermosos. Cuando finalmente sus alas se cerraron por última vez, no dejó un nido como legado, no dejó descendientes que llevaran su sangre, pero dejó algo quizás más valioso, una lección grabada en los corazones de las águilas jóvenes que la escucharon, una advertencia sobre el costo real de la procrastinación, sobre el valor irreemplazable del tiempo, porque el tiempo, comprendió demasiado tarde, no es solo el tesoro más valioso, es el único tesoro que una vez perdido, convierte todos los demás tesoros en polvo y ceniza. Es la moneda con la que compramos nuestros sueños, y ella había dejado que esa moneda se oxidara en sus garras, mientras esperaba el día perfecto para gastarla. Ese día nunca llegó, y su acantilado, bañado por el sol del amanecer, permaneció para siempre como un monumento silencioso a la pregunta más dolorosa de todas. ¿Qué podría haber sido? El tiempo no espera a que estés listo. El tiempo no espera a que las condiciones sean perfectas. El tiempo simplemente pasa, segundo a segundo, llevándose oportunidades que nunca regresan. ¿Qué estás esperando? ¿Qué sueño tienes guardado para algún día? Porque si hay algo que esta águila nos enseñó con su dolor, es que algún día es el lugar donde los sueños van a morir.